Bueno, le agradezco a Enrique García que esté nuevamente acá. También, por supuesto, a los invitados, a Orlando Luis Pardo Lazo, porque todo se inscribe dentro del tema del restablecimiento de relaciones, y a Rosa María Payá. Vamos a empezar directamente, que ayer nos quedamos cortos conociendo a este argentino. Y él tiene 4 videos colgados del año 2009-2010 en internet. Yo he hecho un pequeño resumen porque es largo, es un poco teatral el modo en que habla, etcétera, etcétera, pero veamos. Cuando yo me presenté ante la CIA en julio de 1992, yo le entregué material que el gobierno cubano me entregó por intermedio del teniente José Cohen Valdés. Como demostré en los videos anteriores, Pepe Cohen habló abiertamente en el Riviera, en el cual los alemanes habían instalado dispositivos de videos. Y de todos modos, las agencias norteamericanas jamás se comieron el cuento de que Pepe estaba actuando en otra capacidad que la de desinformante del Ministerio del Interior. Entre los nombres que el gobierno cubano entregó a través de Pepe estaba el del profesor asociado de la Universidad de Wisconsin en Madison, el señor Bruce Adamson. El FBI empezó de inmediato a monitorear a Adamson para ver en qué andaba. La realidad es otra. La realidad es que la información que pasó Pepe no convenció a las agencias norteamericanas. La verdad es que él habló de contrarrevolución delante de los micrófonos del Riviera. La verdad es que en 1989 finalmente se derrumbó el bloque soviético. Según el mismo Pepe, el gobierno cubano no podía usar las especificaciones de alta tecnología que nosotros le proporcionábamos, y ahora no tenía a quién dársela. Bueno, muy bien. Esta es parte de las acusaciones contra Cohen, que Cohen niega. A mí la verdad que las acusaciones contra Cohen no son las que me interesan. Lo que me ha llamado la atención es que dentro de este PRC-2 supuestamente estaba quien hoy nos tratan de vender como un superagente. Mi primera pregunta es, ¿te parece creíble que dentro del Ministerio del Interior, ante un extranjero que se presenta como simpatizante de la Revolución Cubana, se haga un núcleo de un partido político secreto? Es una trama. Bueno, realmente, según mi experiencia, creo que reales miembros del Ministerio del Interior de Cuba o de la inteligencia cubana, si es como señala el señor Gaedes, que su versión, jamás hubieran hecho una cosa así. O sea, realmente me parece inverosímil por una razón. O sea, yo te lo subrayo con lo siguiente. Yo conocí en mis tiempos, hasta la fecha de mi deserción, independientemente de que mi especialidad de la América Latina, yo tuve un conocimiento más que general incluso del trabajo de la inteligencia cubana contra los Estados Unidos y contra el gobierno de los Estados Unidos, que se habla menos. Se habla mucho del trabajo de la inteligencia contra el exilio, pero no se habla de la penetración en el gobierno de los Estados Unidos. Como yo más o menos sabía por dónde andaban los truenos, hablando en cubano, cualquier tipo de actividad que pudiera en territorio cubano tenía un alto nivel de riesgo de que, como las comunidades de inteligencia sirven en definitiva información a sus gobiernos, si aquí había niveles de penetración en determinadas instancias del gobierno norteamericano, que las había ya desde antes de yo desertar, lógicamente, quien quiera que lo haya hecho asumió una responsabilidad muy riesgosa. Yo me imagino que Cohen podría decir, él estuvo en el programa Fondo, está invitado a venir acá a discutir sinceramente, no a lanzar cortinas de humo, que me disculpe. Él podría decir que en quien no confiaron es en este argentino, que también es un tipo dudoso, ¿no?, en todo lo que dice, pero da muchos datos. Y yo quisiera ir incluso más allá de a la pregunta tuya, no sé si me la pensaba hacer después, que fue donde se había quedado el punto también ayer. Primero, hasta la fecha que yo deserté, yo nunca conocí, igualito que identifiqué a la familia de Sarraf, como su papá y su mamá, como parte de la inteligencia cubana, yo nunca conocí a Rolando Sarraf como parte de la inteligencia cubana hasta la fecha de mi deserción. Nadie ha podido presentar a Rolando Sarraf como oficial de la inteligencia cubana. Por otra parte, cuando evaluamos las fechas, o sea, supuestamente, las supuestas fechas en que puede haber estado colaborando, brindando la información a la comunidad de inteligencia americana entre el año 93 y 95, que fue detenido, o 93 y 94, yo como señalaba ayer, en el año 1993-94 ya la comunidad de inteligencia norteamericana tenía identificada la red Avispa. En esa misma fecha ya la comunidad de inteligencia norteamericana, si bien probablemente no tenía el nombre, sí sabía de la existencia de una
Ana Belén Monte, de una Marta Rita Velázquez e incluso de la posibilidad de un matrimonio Meyers dentro del Departamento de Estado. Investigaciones que a lo mejor se finalizaron muchos años después. Lo que quiero resumiendo, Juan Manuel, decirte con esto es lo siguiente. El cuento ese de que él ayudó a desmantelar la red Avispa y a Ana Belén Monte, las fechas no dan, lo está diciendo toda la comunidad de inteligencia. Y además hay dos opciones. No coinciden, eso es un cuento hay un mejor caso y un peor caso. En el mejor de los casos, si realmente dio información, indiscutiblemente hay una magnificación. Y en el peor de los casos es que realmente jamás haya dado información a la comunidad de inteligencia norteamericana. Vamos a escuchar lo otro que dice Gaedes antes de continuar con el programa. Cuando mi esposa y yo visitamos Cuba por primera vez en enero de 1990, el gobierno cubano designó al teniente primero José Cohen Valdés para mostrarnos la isla. Nuestro antiguo contacto en México, Orlando Bocourt, lo presentó a Pepe como uno de nuestros mejores. Y no se equivocaba. Por 2 semanas Pepe defendió a capa y espada a su querida revolución. Discutimos política hasta altas horas de la madrugada. Él defendiendo a muerte a Fidel. Y yo, a pesar de la promesa que le hice a mi esposa, no pude con mi genio. Y le canté las 40 a los micrófonos cubanos. Pepe dice hoy que descubrió la falsedad del gobierno cubano por cuenta propia, antes de 1990. Y que él me persuadió a mí de cambiar de bando. Como oficial de inteligencia, Pepe Cohen tuvo que preparar un reporte para sus superiores sobre nuestra visita. ¿Qué habrá reportado el teniente Cohen que el propio Fidel Castro, que nos invitó especialmente a la isla para conocernos, canceló su reunión con nosotros? ¿Quién miente, quién dice la verdad? Una pregunta, Rosa María, tú naciste en la disidencia. ¿Alguna vez, a lo mejor existe, ¿no?, conociste de algún partido de oposición dentro del Ministerio del Interior? No. En absoluto. ¿Algún núcleo disidente? A ver, el Ministerio del Interior no es referencia para nosotros. El Ministerio del Interior son los cuerpos represivos, son los que se encargaban de amenazar de muerte a mi padre, son los que se encargaban de cumplir estas amenazas. Nosotros ni tan siquiera conversamos con la seguridad del Estado, no tenemos nada de lo que convencerlos a ellos. Por supuesto que estamos a favor de un diálogo, pero no con los represores, no con las personas que están cumpliendo las órdenes, que terminan muchas veces en cárcel, en muerte o en quién sabe qué otra perversión. Dentro del Ministerio del Interior se gesta el golpe de Estado del futuro. Dentro del Ministerio del Interior se gestan las alianzas criminales internacionales que incluyen a este señor argentino y a otros criminales internacionales, que es lo que son, vendiendo información, mercenarios internacionales. Estuvo preso. Pero no un partido político. Los partidos políticos los hacen los hombres decentes, los políticos decentes de la isla y los políticos decentes del exilio. O sea, es una idea que es un poco para desacreditar la idea de los partidos políticos, ¿no? Los partidos políticos, que es el futuro de la nación, para el bien de todos, es una idea que yo veo limpia, que veo pura, que veo lejos de la corrupción, de la demacrada democracia que ha vivido toda Latinoamérica. Y yo creo que hay que poner fe y esperanza en los partidos políticos verdaderos que se van a crear en el futuro de una Cuba libre. No en un petrimete que aparece con unos videos en internet hablando de que se creó un partido político dentro de una fuerza represiva. Lo que dice este argentino es que todo eso, parece que el FBI y la CIA llegaron a la conclusión de que era un bluff del gobierno cubano. ¿Para qué? Pregunto yo, Enrique. No, ¿Qué objetivo en caso de ser cierto? En caso de lo que plantea Gaedes sea cierto, o sea, eso estaríamos en presencia de un juego operativo. O sea, presenta, primero que todo voy a subrayar otra cosa, eso dentro del Ministerio del Interior cubano, la seguridad del Estado, es un delito que se pena con la pena de muerte, o sea, se castiga con la pena de muerte. Pero bueno, si es así, esto fue una especie de juego operativo tratando de enganchar a los servicios norteamericanos con la idea de sembrar desinformación dentro de la comunidad de inteligencia norteamericana, cosa que es muy típica. O sea, no tengo los elementos para afirmar que esto haya sido así, pero bueno, que Cuba trabaja de manera agresiva, que Cuba le está enviando mensualmente desinformación, enviándole ganchos a los servicios norteamericanos, es cierto. Que el objetivo, si es lo que plantea el señor Gaedes, sí, indiscutiblemente era desinformar y enganchar en un juego operativo a la comunidad de inteligencia norteamericana con la idea de desinformarla. Ahora, aquí podrían decir, están especulando demasiado, pero nosotros exigimos desde el programa anterior transparencia, que acaben de mostrar a esa pieza clave por la cual cambiaron
a Alan Gross, ¿no? Que ese es el gran misterio. ¿Dónde está ese hombre? ¿Existe? Realmente no han dicho siquiera el nombre. Vamos a una pausa y regresamos con más de lo que está ocurriendo en esta nueva etapa. Podríamos hablar tal vez de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.